Vamos a reciclar este frasco pequeñito que es un ambientador de varillas. Lo vamos a transformar en una lámpara de aceite, así que vamos a utilizar esta asa metálica para que parezca más realista y la vamos a pegar. Para tapar la rosca voy a utilizar un trozo de tubo de cartón. Le vamos a hacer una base con un cartón delgadito para taparlo. Seca la silicona caliente, lo que vamos a hacer es recortar el cartón sobrante. Y esta sería la parte de abajo de nuestra lámpara de aceite. Para pintarla voy a utilizar imprimación casera que voy a hacer con 2 cucharadas de yeso. Le voy a añadir una cucharada de cola blanca, ser para madera o para papel, y 2 cucharadas de pintura acrílica, en este caso en color negro porque vamos a realizar un fondo oscuro. Mezclamos muy bien para que no hayan grumos. Una vez hecha la imprimación, que también nos va a servir de fondo oscuro, vamos a pintar la parte de abajo. Para la parte de arriba, que vamos a realizar con un frasco de yogur, vamos a hacer efecto esmerilado. Aquí tengo barniz mate y para aumentar el efecto esmerilado le vamos a poner un poquito de harina de maíz. Y deshacemos muy bien la maicena o harina de maíz para que no hayan grumos. Podríamos dejar tal cual o añadirle color. Yo le voy a añadir una gotita de pintura acrílica en color blanco. Aquí tengo mi frasco de yogur de vidrio, es de un tamaño de 125 gramos y como veis aplico el esmerilado con una esponjita a toquecitos. Antes de que se seque le vamos a dar unos golpecitos con una esponja que esté limpia. El resultado con una sola capa, pero yo le voy a dar 2. Mismo, antes de que se seque esta capa vamos a darle unos golpecitos con una esponja limpia porque así quitamos el excedente. Una vez seco voy a pintar el borde con la misma imprimación que hemos hecho. Tenemos las 2 partes de nuestra lámpara de aceite. Ahora lo que voy a hacer es darle con esta pintura acrílica en color bronce, en concreto bronce envejecido, y lo voy a hacer con la técnica del pincel seco. Antes de aplicar la pintura voy a descargar muy bien de pintura el pincel. Seca la pintura, vamos a darle una capa de barniz, en este caso es barniz brillante. A realizar el montaje, como la parte de abajo del frasco de yogur no es plana, necesitamos un pegamento con volumen para llegar. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar silicona caliente, bastante cantidad, para que haga una montaña y que toque la parte de abajo de nuestro frasco.
Y así tenemos este portavelas súper decorativo en forma de lámpara de aceite antigua. Le podemos poner una vela LED o una vela natural y nos va a dar un ambiente súper cálido y súper decorativo. Y podemos reciclar los frasquitos pequeñitos como los de perfume o los de ambientadores que no sabemos qué hacer con ellos. Podemos utilizar de pie para frascos pequeños y hacer portavelas. Aquí tengo un frasco de cristal y un portavelas que voy a utilizar como pie. Le voy a hacer una tapa con cartón al frasco. Así que voy a utilizar de referencia este aro de cartón y voy a recortar dos bases redondas. Unir las dos bases porque así va a tener más grosor el cartón. Cortar una tira de unos 2 centímetros de cartón finito, puede ser el de las cajas de cereales, para hacer el borde. Pegamos el borde y lo sujetamos con una cinta de carrocero para que no se separe mientras se seca. Yo estoy utilizando pegamento universal. Ahora vamos a dar altura a nuestra tapa y vamos a utilizar tapones que tengamos por casa. Aquí tengo un tapón de plástico y encima le voy a poner un tapón más pequeño. Voy a realizar una pasta de textura que no solo me va a ayudar a imprimar, es decir, a darle una prebase, sino que también me va a dar textura. Así que voy a utilizar 3 cucharadas de yeso, 2 cucharadas de cola blanca que puede ser para papel o para madera, 1 cucharada de pintura acrílica. Ha quedado bastante espesa y la vamos a aplicar con una espátula. Forma también nos va a quedar todo más homogéneo, como si fuera una sola pieza en lugar de 3 piezas diferentes. También vamos a utilizar la pasta de textura en el portavelas de cristal. Utilizar un tono rojo puede ser en pintura acrílica o pintura a la tiza. Si puede ser un rojo oscuro, mucho mejor. La pintura vamos a pintar las 2 piezas. Vamos a envejecer un poco, vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón para los bordes, para resaltar todo lo que sean texturas y bordes y esquinas. Vamos a aplicar un oro antiguo para darle ese toque dorado. Pues barnizamos, puede ser barniz líquido o barniz en spray. Como toque final vamos a hacerle una asa con un trozo de alambre, le damos forma redondeada, recortamos la parte sobrante, vamos a hacer 2 orificios en la tapa
para que quede sujeto. Por último, podemos pegar o no el frasco de cristal. Y simplemente le ponemos una velita, una vela LED, y ya se transforma en un farolillo, un farol pequeño o un portavelas. A oscuras queda precioso. Y si lo queremos hacer más navideño, pues le ponemos algunas decoraciones. Voy a reciclar este frasco pequeño de yogur de cristal de 125 gramos, aunque podéis utilizar cualquier tipo de frasco pequeñito. Pero vamos a aprovechar este frasco y le vamos a hacer una tapa. Por casualidad descubrí que las tapas que se hacen con las latas le va muy bien a la medida de la boca de este frasco. Vamos a recortar la parte de arriba, le hacemos un corte y simplemente estirando vamos a quitar todo el borde. Nos vamos a quedar solo con la parte de arriba de la lata. Luego le vamos a quitar la anilla y vamos a apretar para que quede cerrado. Vamos a recortar la parte de abajo de la lata. Vamos las dos partes. La parte de abajo, para que quede más bonito, le voy a pegar un trozo de cartón. Y también le podemos pegar una bolita de madera decorativa. Y como veis, queda muy bien esta tapa con el frasco. Caja porque es metal, pero queda muy bien. Vamos a hacer un pie. Tengo este tapón de plástico y lo voy a tapar con una base de cartón. Vamos a necesitar un círculo de cartón que va a ser la base de nuestro pie. Para que sea más grueso vamos a utilizar dos círculos que vamos a pegar. Para que nos queden iguales los círculos, yo lo que hago es le pongo pegamento a uno, lo pego en una base de cartón y luego recorto. También vamos a necesitar unas tiras de cartón más finito, puede ser el de los cereales. Y vamos a recortar, una vez seca la silicona, los dos círculos. Las tiras de cartón finito miden unos 2 centímetros. Ponemos el cartón finito alrededor de los círculos de cartón. A mayor resistencia pegamos 2 tiras. Dejamos secar. Hacemos el montaje del pie. Aquí tengo un tubo de cartón y lo voy a pegar a la base de abajo
Y encima voy a poner la otra base que hemos hecho de cartón. Fuerzo la unión poniéndole más silicona. Vamos a hacer una imprimación casera. Vamos a necesitar 2 cucharadas de yeso, 1 cucharada de cola, que puede ser para papel o madera, 2 cucharadas de pintura acrílica en color negro, porque así ya tenemos una base oscura para darle un efecto envejecido. Movemos bien para que no se creen grumos con el yeso. Todas las piezas. Lo bueno que tiene es que lo podemos utilizar en múltiples superficies: metal, cristal, cartón. También lo voy a utilizar para pintar el borde del frasco de cristal y unas cintas de encaje. El frasco vamos a hacer esmerilado casero. Necesitamos un barniz que sea en acabado mate, ya que el esmerilado es un efecto mate. Para incrementar este efecto vamos a utilizar un poquito de harina de maíz o maicena, muy poquito. Removemos bien para que se disuelva la maicena. Utilizar la mezcla tal cual o le podemos añadir color. Podemos utilizar diferentes colores. Yo voy a utilizar un rojo fuerte, este es rojo Navidad. Le pongo solo una gotita y remuevo bien. Aplico el producto con una esponja a toquecitos. De que seque, le voy a aplicar una esponja limpia para que quite todo el excedente. Queda con una sola capa, pero yo le voy a dar 2. Vamos a pegar las cintas de encaje que hemos pintado de negro. Una la voy a poner en el borde. El resto en el pie, sobre todo para tapar las imperfecciones de los bordes. Vamos a dar un toque dorado con pintura acrílica y lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco. Vamos a descargar bien la pintura porque no queremos que desaparezca la tonalidad oscura, porque así le vamos a dar un toque envejecido. Vamos a resaltar los relieves como los que hemos creado con las cintas de encaje.
quedado las 3 piezas. Ahora solo hace falta barnizarlas. Yo voy a utilizar un barniz brillante. Estas piezas las podéis utilizar en diferentes proyectos. Podéis utilizar por un lado el esmerilado, por otro el pie y por otro, por supuesto, la tapita, pero juntos queda súper bonito. No le he querido dar más decoración porque creo que ya queda perfecto. Ahora le añadimos una vela LED, aunque también podría ser una vela natural, ya que la tapa es metálica. Y mirad qué cosa más bonita. Esto lo podemos poner en una mesa, en una terraza o dentro de casa y queda espectacular, súper decorativo. De día como de noche, porque también a oscuras queda precioso. Con este proyecto tenéis un montón de opciones. Le podéis quitar el pie y dejarlo así tal cual, que también queda precioso. O si no tenéis este tipo de envase de cristal, ponéis un frasco pequeño que tengáis y le añadís el pie y también va a quedar genial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas 3 propuestas para reciclar esos frascos pequeñitos que tenemos por casa y no sabemos qué hacer con ellos. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes regalar un like para que yo sepa que te gustan este tipo de vídeos y dejarme un bonito comentario que siempre me alegra. Y no olvides suscribirte, solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y activar todas las notificaciones, así recibirás un aviso cada vez que suba un vídeo. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao, chao!